Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Bueno, anoche el presidente Abinader, de manera sorpresiva, porque nadie esperaba ese anuncio, pues decretó la eliminación de todas las restricciones en las que estábamos para enfrentar el virus del COVID. La idea, la decisión está fundamentada en los datos sobre la disminución de los contagios del COVID-19 y ya la baja de esta quinta ola que fue provocada por el Omicron. En el momento en que el presidente habla, en el país, en la República Dominicana, hay apenas 2.528 casos activos de personas con COVID. En la República Dominicana, desde que arrancó la pandemia, pues hubo 570.636 personas con positividad de COVID. De esas 570.636, 563.467 pudieron rebasar la enfermedad. Del total de las 570.000, pues 563.000 pudieron rebasar la enfermedad. Entonces, nosotros tenemos con 3 dosis 2.170.577 personas. Con 2 dosis, 5.584.147 personas. Esto es hasta el momento de la locución del presidente. Y con una dosis tenemos 7.043.796 personas. Actualmente tenemos 73 personas que están en cuidados en UCI y de ellas 46 con ventilación asistida. Es decir, los números en relación con la incidencia del COVID realmente han ido a la baja y eso es importante y creo que habla de manera exitosa de una campaña de vacunación que ha surtido sus efectos, hasta incluso en aquellos que tienen una dosis, porque muchos de los que tienen una dosis también les dio el COVID. Entonces, para los fines del lugar es como si tuvieran más de una dosis. Entonces, bueno, en cierta medida la gente se sentía un poco atrapada por todas estas restricciones, aunque esas restricciones se estaban haciendo cada vez más flexibles. Por ejemplo, en cualquier lugar, en los restaurantes, la mascarilla nada más era para usted atravesar el umbral de la puerta, de que usted se iba a su mesa, se despojaba de la mascarilla y adiós mascarilla. Es decir, el requisito es solamente para usted entrar al lugar. De manera que ya se había aligerado bastante la exigencia de la mascarilla. Y cuanto al tema de las vacunaciones, de la tarjeta, en principio será más estricto, pero ya, salvo en algunos lugares, le pedían la presentación de la tarjeta con la vacunación y las autoridades llegaron a extremar, a decir que
había un plazo que nunca se venció, porque cuando se venció se extendió para empezar a exigir que las personas se mostraran con una tercera dosis. ¿Por qué hizo entonces el presidente el anuncio? Ya hemos explicado que ciertamente hay razones en la baja de los contagios. Sin embargo, ayer mismo, Salud Pública, avalada en los mismos datos en los que se avaló el presidente Abinader para tomar la decisión, celebraba el hecho de la baja de los contagios con esos datos que he referido, que los dio a conocer Salud Pública en el día de ayer, pero reiteraba el mantenimiento de las restricciones. Entonces, quiere decir que el mismo gobierno ayer informó sobre dos cosas. No hay dos gobiernos. Es decir, el presidente no encabeza un gobierno distinto al que tiene. Hay un solo gobierno. Y de ese solo gobierno, ayer se produjeron dos informaciones totalmente divorciadas. Salud Pública llamando al mantenimiento de las restricciones, planteando el mantenimiento de las restricciones, y el presidente eliminando todas las restricciones. Deja claro que las autoridades sanitarias han sido las primeras en haber sido sorprendidas con el anuncio del presidente Abinader. Entonces, el presidente Abinader sabrá muy bien en qué ha basado esta decisión. Tal vez debió primero consensuar, compartir esa decisión con sus autoridades de salud, porque necesitamos siempre que estas autoridades merezcan la credibilidad y la confianza de la gente, porque no es lo primero que ellos van a enfrentar. Pero cuando ahora no sabemos si ellos saben, entonces la situación les resta credibilidad. Les resta credibilidad. Eso no había razón para no tratarlo con ellos. No tratarlo con ellos y entonces el gobierno expresarse en torno a un solo tema, con una sola posición realmente con relación a esta temática. Pero la decisión está tomada y yo sé que la mayoría de la gente la va a celebrar. La decisión está tomada. Lo que tenemos que tener claro es lo siguiente: no hay normalidad post-COVID. La vida no vuelve a ser la vida que era antes de la aparición de esta pandemia. Y esta pandemia tiene que habernos dejado muchas lecciones que nos obligan a cambiar hábitos y a mantener algunas de las cosas que se crearon en esta pandemia como medidas de prevención que no afectan absolutamente a nadie. Señores, una de las mejores cosas que vi con esta pandemia era la gente sirviendo alimentos con una mascarilla. La gente sirviendo alimentos con una mascarilla. Eso, los lugares que se precien de ser lugares de la más alta calidad deben preservarlo. Que el servicio de alimentos, el contacto con las personas se dé con una mascarilla
que no le impide a nadie su vida prácticamente normal. Se crearon protocolos para los buffets. Es decir, cuando usted iba a un hotel, participaba de un buffet, la gente ya no iba encima del buffet, sino que había una distancia. Y para colocarse en la fila del buffet había que tener una mascarilla puesta. Tanto el que se iba a servir como el que estaba brindando el servicio, con su mascarilla puesta. Yo no veo razones para que eso desaparezca, sobre todo por los entusiastas que somos los dominicanos. Señores, aquí hay gente que le fascina ponerse a hacer cuentos y chistes frente a un buffet. Todos los cuentos y a relajar y a embromar, pero se está sirviendo la comida y con voceadera y fulano y pruébate esto y esto. En presencia de un buffet. Eso el COVID no lo eliminó. Y estas medidas lo eliminaron. Pero, ¿y por qué no mantenemos cosas como esa? ¿Por qué no mantenemos cosas como esa? Por ejemplo, usted va a una clínica, o usted va a un consultorio de la clínica, o usted va a una emergencia de la clínica, o usted va a visitar a una persona que está en una clínica o en un hospital. Señores, ahí debería mantenerse siempre el protocolo de la mascarilla. Siempre debería mantenerse en esos casos el protocolo de la mascarilla, aunque no tengamos un caso de COVID. Siempre debería mantenerse en esos casos el protocolo de la mascarilla. Cuando estamos aglomerados todos en un avión, por ejemplo, ¿por qué hay que quitar ese protocolo de la mascarilla para abordar un avión, por ejemplo? Es decir, lo que digo es que si no tomamos todas las lecciones que nos dio el COVID y nos quedamos con alguna y la incorporamos a la vida cotidiana, en el futuro, pues podemos estar en mejores condiciones, no estaremos en mejores condiciones de enfrentar cualquier otra situación que venga. Porque, y si aparece una nueva cepa, o si viene otro virus, este será el último de los virus, esta será la última de la pandemia. El presidente tiene que estar consciente que ayer entonces hay una serie de medidas que él no anunció, pero que ya están adoptadas. No hay ningún pretexto para que las universidades no vuelvan inmediatamente todas a la presencialidad, pero ningún pretexto. Ningún pretexto para no volver a la presencialidad. Desde luego ya se había vuelto en el tema de las escuelas y en todas partes. ¿Por qué hizo el anuncio? No quiero pensar, porque el gobierno sobredimensionó una protesta que se dio en el día de ayer en Capotillo. El llamado Capotillo se levanta. Cuando se ven las imágenes, por cada una de las pocas personas que había allí, habían 3 o 4 policías. Es decir, que la protesta fue de policías. Fue de la militarización, que fue más grande que la protesta, en la que, por cierto, la reclamación es de el costo de la canasta familiar. Perfecto, en eso el gobierno tiene posibilidades de actuar y tiene que actuar. Tiene que actuar en el tema de la canasta familiar para los quintiles más pobres. Pero le están pidiendo al gobierno rebaja de los combustibles y le están pidiendo también la entrega del 30% de los fondos de pensiones. Cosa extraña, ¿no? En una protesta barrial donde
probablemente los que estaban no son cotizantes de la Seguridad Social. Entonces, esto, no sé, o no sé a qué otra cosa, pues el gobierno aspiraba o buscaba sustituir de la palestra para poner en primer plano toda la alegría que le produce en la gente el saber que a partir de hoy volvemos a ser libres, que a partir de hoy no tenemos ninguna suerte de restricciones, como si el COVID ya se marchó. El COVID no se ha marchado. Cualquier persona que tenga cualquier situación de salud y se contagie de COVID, el COVID sigue arrastrando personas a la muerte. Sigue arrastrando personas a la muerte, aunque realmente está bajo control. Entonces, la liberación o la liberalización de las medidas, yo creo que debió ser un poco más, con mayor nivel de advertencia sobre los peligros que aún están, pero ya esto no lo para nadie. Los que hicieron campaña contra la vacunación, pues pueden estar de fiesta, diciendo, bueno, hemos triunfado. Nosotros hemos triunfado porque demostramos que eso era innecesario y producto de eso, fíjense que ya aquí no es necesario vacunarse. Ya no es necesario vacunarse, ya nadie se le va a provocar ninguna restricción por la vacunación. Bueno, yo creo que las entidades que agrupan gente, el que llama, por ejemplo, a personas a cultos en un local cerrado, tiene que tener un ejercicio de responsabilidad social. Pedirle a los que no se hayan vacunado, bueno, usted, mire, venga al de tal hora que viene menos gente, o lo que fuere, porque hay riesgos. Los hay. Entonces ahora toca a cada una de las entidades ver lo que hacen. Desde luego, se puede actuar hasta no llegar a violaciones de derechos, pero tienen que mantenerse algunas restricciones, ya en lo privado. Mantenerse algunas restricciones para que después no tengamos que arrepentirnos de... somos realmente el primer país de América Latina que ya no tiene ninguna suerte de restricciones contra el COVID. Nuestras autoridades, tanto el gobierno del presidente Abinader como el presidente del gobierno del presidente Medina, creo que actuaron con mucha eficiencia para enfrentar este imprevisto y todos los desafíos de este imprevisto sin duda alguna, pero no quiere decir que los peligros hayan desaparecido, pero evidentemente que no lo para nadie, señores. Ya aquí no hay contención alguna en este caso. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.